Hola, muy buenas tardes. Enseguida empezamos Canarias Hoy. Hoy vamos a hablarles del asesinato de la joven estudiante Palmera Saray. Se cumple una semana de su muerte y aunque continúa la investigación, aún no se ha producido ninguna detención. En Tenerife vamos a visitar la Feria Exposaldo 2015 que se inaugura hoy y en La Gomera veremos cómo se está reparando la costa de Hermigua tras los destrozos sufridos por el oleaje. Vamos además a analizar en profundidad el síndrome del emperador y a darles las claves para que puedan detectarlo en sus hijos. Nos visitará la fiscal de menores de la provincia de Las Palmas para darnos las claves de por qué se han duplicado las denuncias de padres a hijos en los últimos 7 años. Todo esto y mucho más en apenas unos minutos aquí en Canarias Hoy. Enseguida volvemos. Hola, muy buenas tardes. Como cada día a esta hora abrimos una ventana a la información más cercana de las islas y tenemos muchas cosas que contarles este primer jueves de noviembre. Esto es Canarias Hoy. Empezamos. Ha pasado ya una semana del asesinato de Saray en esta vivienda de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional sigue buscando al asesino o asesinos y están cerrando el cerco. Enseguida les contamos por dónde va la investigación. Hoy han comenzado las obras de rehabilitación de la playa de la Caleta en el municipio gomero de Hermigua. Esta zona recreativa sufrió numerosos daños a causa del oleaje y también de las lluvias de las últimas jornadas. Esta moto de madera maciza tamaño natural es solo uno de los detalles que podemos encontrar hoy aquí en la Feria de Exposaldo de Santa Cruz de Tenerife, la más importante de Canarias. En breves minutos les damos más detalles. Hoy desde La Palma trataremos de desentrañar el misterio de la existencia de estas posetas o cazoletas marinas. Lo conoceremos en unos minutos aquí en Canarias Hoy. 300 esculturas como esta serán sumergidas próximamente en aguas del sur de Lanzarote. Será el comienzo del Museo Subacuático, el primero de estas características en Europa. Comenzamos. Hoy ha pasado a disposición judicial el acusado por el parricidio de terror en Gran Canaria. El hombre ha estado declarando ante el juez del juzgado número 2 de Arucas durante toda la mañana. Desde un primer momento, el acusado reconoció que había matado a su propia madre. Estaba enferma y él era el encargado de cuidarla. En las próximas horas conoceremos el estado procesal en el que queda el detenido. Y además estamos pendientes de otro caso porque la Policía Nacional sigue interrogando a vecinos y a comerciantes de Arenales en busca de alguna pista sobre el asesinato de la joven estudiante en su piso. Ha pasado ya una semana y los agentes trabajan prácticamente día y noche. No se descarta ninguna hipótesis. Vittorio Pérez, ¿en qué están trabajando los agentes? Pues durante esta semana el trabajo de la Policía Nacional se ha centrado sobre todo en este barrio de Arenales, donde ocurrió el suceso. Han estado preguntando en las ferreterías de la zona por si pudiesen encontrar el arma homicida y también en las cámaras de seguridad de los comercios por si pudieran dar alguna pista. La víctima, que cumplía 27 años, era natural de la isla de La Palma y se encontraba residiendo en la capital Gran Canaria porque estudiaba relaciones laborales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su cadáver fue hallado por su compañera de piso en esta vivienda del barrio. La Policía Nacional ha estado cerrando el cerco, intentando encontrar al asesino o asesinos. Los vecinos de este barrio están preocupados porque pasa el tiempo y no tienen noticias nuevas de la investigación. Gracias, Vittorio. Seguiremos pendientes de estas investigaciones. Y el próximo 7 de noviembre se va a llevar a cabo en Madrid la marcha estatal contra la violencia machista, una protesta que avala más de 300 organizaciones políticas y sociales de todo el país y a la que va a acudir un centenar de canarios. La Red Feminista de Gran Canaria denuncia que el año pasado solo se aprobaron la mitad de las órdenes de protección, una medida, dicen, que solo llega a 1 de cada 100 mujeres. Esta organización habla de la violencia de género como violencia estructural y hace un llamamiento ciudadano para evitar ser cómplices de la violencia machista. Todo ello para concienciar en la necesidad de acabar con el terrorismo machista, un terrorismo que acaba desde que tenemos datos
con más de una mujer cada una de las semanas. Bueno, y hace unos días les contábamos que la Guardia Civil buscaba a los jóvenes que grabaron el vídeo de un motorista haciendo un caballito a gran velocidad en Lanzarote y al conductor de la moto. Pues bien, podrían haber sido identificados. Los 3 imputados han declarado en los juzgados de Arrecife, en Lanzarote, que no tienen nada que ver con lo sucedido. Todos ellos han negado conducción temeraria, incluso el supuesto motorista, que asegura que no es él ni su vehículo quien aparece en este vídeo. Lo mismo ocurre con los jóvenes que grabaron la carrera desde el coche. El principal imputado reconoce que tiene una moto y tiene ropa como la que aparecen en las imágenes, pero que no son suyas. El hecho de que en el vídeo no se registrara la matrícula dificulta mucho la investigación. Vamos con más cosas porque la Guardia Civil ha detenido en Canarias a 2 miembros de la organización criminal internacional Pink Panthers, dedicada al robo de joyas en todo el mundo. Su última actuación tuvo lugar en una joyería de Morrojable en la isla de Fuerteventura. Se llevaron joyas y relojes por valor de más de 1 millón de euros. Todo el material sustraído fue recuperado en un apartamento turístico en el sur de Gran Canaria, a donde los delincuentes huyeron con el botín a bordo de un velero. Los agentes hicieron un trabajo de seguimiento durante una semana hasta que se produjeron las detenciones. Los asaltantes eran 3 encapuchados y solo uno de ellos logró escapar. Está en busca y captura internacional. Se hace la entrada y registro y se encuentran todos los efectos debajo de lo que es el sumidero de la cocina y grata sorpresa nuestra pues que tantas horas de esfuerzo y dedicación y tanto personal empleado para la detención de ellos pues se culmina no solamente con la detención de 2 de ellos sino con la recuperación de todo el botín. Además, les contamos que España es el 3er país de Europa y el 6º del mundo en índice de robos en tiendas. Un estudio en el que se ha analizado este tipo de delincuencia en 24 países destaca que en nuestro país las pérdidas superan los 2.400 millones de euros. Se denomina pérdida desconocida y no es otra cosa que la cantidad de dinero que pierden los comercios por hurtos externos e internos, los que realizan los clientes y los robos de los propios empleados, respectivamente, o por errores administrativos. En España la cifra asciende a 2.487 millones de euros anuales. El índice de pérdida desconocida supone el 1,23% de la venta total de los minoristas analizados en los 24 países que recoge el estudio, ¿no? Según ese estudio, nos superan México, Holanda, Finlandia, Japón y China. Estamos, por tanto, en 6º lugar a nivel mundial y los 3eros en el conjunto europeo. ¿Y qué es lo que se roba? Productos fáciles de esconder o que tienen buena salida en el mercado de reventa. Calzado, pilas, accesorios para móviles, licores y cuchillas de afeitar. Es el hurto externo, el de los clientes, el que supone el mayor número de pérdidas, más de la mitad. Y el tipo de comercio que encabeza el ranking es este: tiendas de ropa, joyerías y bricolaje. Sin embargo, estas cifras han disminuido en los últimos años y España se ha convertido en el país que mayor cantidad de dinero gasta en sistemas de seguridad y vigilancia. Todo para intentar acabar con este tipo de delincuencia. Y siguen las labores de recuperación del helicóptero Super Puma del Servicio Aéreo de Rescate, accidentado hace 2 semanas. Se espera que mañana ya se haya izado la aeronave, que se ha partido en 3 partes. El fuselaje es importante para poder empezar con la investigación sobre las causas del siniestro. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha sugerido que el accidente se pudo deber a una incidencia técnica, ya que el helicóptero realizaba un vuelo que no exigía ningún esfuerzo ni de los pilotos ni del aparato. Este monumento continúa siendo un verdadero misterio en la isla del Hierro. Hoy les desvelaremos su razón de ser. Yo ya les estoy dando una pista. Enseguida resolvemos esa incógnita. Antes, Nacho Cabrera, muy buenas tardes. El día nos deja otros asuntos. Sí, en unos minutos nos vamos a ir hasta Fuerteventura para ver cómo van los preparativos del Festival Woman. Y también estaremos en Santa Cruz de Tenerife, donde hoy se ha inaugurado Exposaldo. Antes hablamos de un hito internacional en la investigación sanitaria que ha llevado a cabo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Han desarrollado una cámara, fíjese, captura imágenes hiperespectrales. Ahora le explicaremos lo que es decisiva en las operaciones de tumores cerebrales. Este aparato permite hacer fotos al tiempo que un neurocirujano opera, de manera que el especialista sabe al milímetro qué células están enfermas y cuáles continúan sanas. El prototipo, diseñado por el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, ha sido probado con éxito. Y vamos a ver cómo funciona este proyecto que está en fase experimental. Ya los tenemos aquí, Nacho, en plato. Tenemos a Aymar Favelo, que es ingeniero del proyecto. Buenas tardes. Gracias por venir. También tenemos a Juan Piñeiro, que es neurocirujano del Dr. Negrín. Gracias por estar con nosotros. Y a Gustavo Calico, que es el coordinador de este proyecto. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿De dónde surge? Bueno, esto surge de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como coordinadora del proyecto y en estrecha colaboración con el Hospital Dr. Negrín, donde detectamos un problema. Y el problema está en que el neurocirujano, a la hora de detectar dónde está el tumor cerebral exactamente, a veces tiene complicaciones, lo tiene difícil, y nosotros proporcionamos una tecnología que es la imagen hiperespectral, que consiste en obtener en lugar de las 3 frecuencias que obtiene el ojo humano o las 2 que pueden obtener un perro, un toro o grandes mamíferos, obtenemos 1000 frecuencias. Eso da una mayor cantidad de información que, convenientemente analizada, le da al cirujano en tiempo real una mayor cantidad de información más precisa a la hora de determinar qué partes del cerebro son tumorales y deben, por lo tanto, ser eliminadas. Hablamos de operaciones de tumor cerebral en las cuales Juan, que es neurocirujano del Negrín, es especialista. Son operaciones muy difíciles en las que se opera milímetro a milímetro. Este tipo de sistema me imagino que favorecerá mucho el trabajo de ustedes, ¿no? Sí, este sistema es un arma más con la que contamos. Es realmente un sistema muy novedoso, porque nunca ha sido aplicado en el mundo médico, nunca ha sido aplicado a la neurocirugía. Es una forma nueva de enfocar las imágenes durante la cirugía. Y nos ayuda porque los tumores cerebrales a veces, sobre todo cuando son gliomas, que son propios del cerebro, son muy difíciles de identificar del tejido sano y depende mucho de lo que seamos capaces de quitar, el hecho de que el paciente vaya bien y que no le hagamos daño. Y estas imágenes pues nos permiten orientarnos hasta qué límites podemos resecar o quitar de ese tumor. Claro, mejoraría mucho la recuperación del paciente, ¿no? Muchísimo. Porque de ese tipo de imágenes dependería un poco que el paciente se recuperara mejor o peor, ¿no? Eso, y además nos da una seguridad durante la cirugía que no nos la dan otras tecnologías. Claro, y Marc, que es ingeniero, sabe perfectamente cómo es ese tipo de cámara, que es una cámara muy diferente a las demás, ¿no? Sí, como ya explicó Gustavo, es un sistema que obtiene unas imágenes especiales con hasta 1000 tipos de colores, entre comillas, bandas que se llaman, y pues con eso después lo que hacemos es procesarlas, clasificar esa imagen con unos complicados algoritmos matemáticos y diferenciamos, le ofrecemos al neurocirujano un mapa de color en el que diferenciamos con colores rojo, verde, por ejemplo, eso sería lo básico. Pues verde, todo lo que es verde es tejido sano, todo lo que es rojo es tejido tumoral. Y ya entonces él tiene una guía por dónde debería de cortar a la hora de resecar los tumores. Gustavo, esas serían las imágenes hiperespectrales de las que hablamos cuando hablamos de este proyecto, que claro, es muy difícil de comprender por la gente, ¿no? Sí, sí, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a trabajar con una cantidad de información mucho más reducida. La imagen hiperespectral es una tecnología que no es nueva. La novedad realmente radica en que hemos cogido una tecnología que se utiliza desde hace muchos años en satélites y la hemos llevado al campo de la medicina. Y además no en un tumor cualquiera, como ha dicho Juan, el tumor cerebral es un tumor muy infiltrante, donde se hace muy difícil esa separación, pero es que además concurre la especial circunstancia de que interesa cuando se quita un tumor, eso lo podrá explicar Juan mucho mejor que yo, interesa quitar un margen de seguridad para evitar que en el futuro pueda de nuevo propagarse a través de una metástasis, pero claro, en el cerebro quitar de más es muy peligroso. Quitar de más es un tejido no redundante y por lo tanto cuando el cirujano quita un poquito más para un margen de seguridad
claro, puede estar quitando funciones cognitivas, funciones motoras, puede estar quitando muchas cosas, con lo cual, especialmente en el cerebro, los márgenes, como decía antes Juan, son muy importantes. Y esta tecnología es una herramienta más a disposición del cirujano que puede dar información muy útil y muy práctica. Y hay que ver qué importancia tiene un dispositivo como el que han desarrollado. Esta semana precisamente está de actualidad que un jugador del Granca se tiene que operar de un tumor cerebral. Una situación que no se ve porque no se dice habitualmente, pero que parece mucha gente, ¿no, Juan? Sí, sí, es bastante frecuente. Nosotros operamos más de 80 tumores cerebrales complejos anualmente en nuestro hospital y bueno, disponemos de tecnologías de punta como la neuronavegación, la neurofisiología interoperatoria, pero esta sería una nueva arma, o sea, sería totalmente diferente a lo que estamos aplicando. Ya existen métodos para obtener imágenes durante la cirugía, pero son métodos invasivos que requieren inyectar sustancias al paciente, como el 5-ALA, se le inyecta una sustancia que luego se hace fluorescente y es también cara la tecnología. Métodos más caros, ¿no? Caros e invasivos. Este no es invasivo en lo absoluto, sino es una cámara que es capaz de captar mucho más allá del espectro de luz visible y que nos ayudaría muchísimo a lograr lo mismo que se logra con otras sustancias. Decías que es invasivo y caro. Y Mar, esta cámara, este dispositivo, ¿es caro o es por así decir, una aparatología más barata que otras que están en el mercado? Hombre, es más económica. De momento es caro porque es un prototipo, claro, como tal. Pero es bastante más económico en cuanto al tipo de tecnología que se utiliza respecto a otro tipo. Y como dijo Juan, pues es no invasivo porque es simplemente como si fuera sacarle una foto al cerebro. Al cerebro expuesto, pero sacarle una foto, porque no es penetrante. Y básicamente eso, la estructura que conlleva, si al ser prototipo, pues de momento es caro, pero se reducirán los costes. Claro. Pero no administra radiación, no administra sustancias nocivas ninguna, es una tecnología limpia. Sí. El proyecto surge de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es un proyecto europeo, hay que aclararlo, pero el Hospital Dr. Negrín participa intensamente en este proyecto porque, claro, dado el hecho de que opera habitualmente a pacientes con tumores cerebrales, está muy interesado en que salga adelante, ¿no? Por supuesto, muy interesados. La comunidad neuroquirúrgica nuestra está muy interesada en que salga adelante. Hay que aclarar que está en fase experimental. ¿Cuántas operaciones o más o menos cuántos ensayos se han realizado hasta la fecha? Pues debemos llevar del orden de 24 o 25 operaciones aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Tengo que aclarar que el único hospital que participa en el proyecto no es el Dr. Negrín, también participa el Hospital Universitario de Southampton en el Reino Unido y dentro de muy poco, la cámara tendrá un gran viaje. Nos la llevaremos al Reino Unido y allí otros neurocirujanos también nos ayudarán a obtener mayor cantidad de imágenes. Como contábamos al principio, estamos todavía un poco en fase experimental. Intentar sacar una conclusión solo de una población reducida, como es la Gran Canaria, a nivel de ensayo médico no es suficiente. Entonces, parte del proyecto consiste en cambiar ahora la ubicación y ver si los algoritmos que hemos obtenido son de aplicación no solo en esta población, sino también en otras poblaciones, con lo cual intentaremos en Southampton ampliar a otros 40-50 pacientes, lo cual notaría una población de estudio de alrededor de 100 pacientes. Con eso ya podríamos establecer unos algoritmos bastante más robustos. Efectivamente, hay que tener en cuenta que el tejido biológico de forma natural es muy variable. No todos tenemos la misma piel, ni el mismo tipo de sangre, ni el mismo tipo de tejido. Entonces, nos arriesgamos a tener unos algoritmos que funcionan bien en un tipo de población, pero no en otro tipo de población. Por eso, todavía los neurocirujanos no utilizan la información que les damos. Hace falta un estudio clínico un poco más amplio como para poder decir realmente se corresponde la realidad con lo que nosotros decimos. Yo me imagino, Juan, que tú has participado en esos ensayos que se han llevado a cabo. Sí. ¿Te ha servido realmente utilizar este aparato para operar? Bueno, vamos a ver, de momento no lo estamos utilizando ni como orientación ni como ningún tipo de tratamiento. Simplemente estamos probando los algoritmos y estamos probando su funcionalidad. Ya si esto funciona, pues sí, comenzaríamos a utilizarlo de manera rutinaria. Pero hasta ahora lo que sí hemos estado es entrenando esos algoritmos para que funcionen bien y hemos estado obteniendo información sobre cómo funcionaría en vivo, en la realidad, este tipo de tecnología. Pues Imar, Juan y Gustavo, gracias por venir, por contarnos un poco más acerca de este proyecto Ericoid y muchísima suerte a los tres en todo este andadura. Muchísimas gracias.
En la playa de Gran Tarajal ya está casi todo preparado para dar la bienvenida al Festival WOMAD 2015, que en tan solo unas horas arrancará aquí en esta localidad majorera con la inauguración a partir de las 7:30 de esta tarde con la apertura de los mercados. Vamos con más cosas. Nacho Cabrera, ¿qué tenemos? Sí, vamos con un tema, unos datos que nos han llamado mucho la atención. Quiero que se fijen en los siguientes titulares que vamos a ver en esta pantalla a continuación. Una madre denuncia a su hijo de 12 años por maltrato a toda la familia. Y este otro. Un hombre denuncia a su hijo de 14 años por una brutal agresión en Palma de Mallorca. Son titulares que cada vez son más frecuentes en la prensa española, y es que en los últimos 7 años se han duplicado las denuncias de padres a hijos por agresiones físicas o verbales. Solo el año pasado se dieron 6.000 casos en toda España. Pero estos datos no reflejan del todo la realidad, ya que muchos padres o no denuncian a sus hijos o tardan una media de 18 años en hacerlo. Desde 2007... más de 17.000 menores de más de 14 años han sido procesados en España acusados de agredir física o psíquicamente a sus progenitores. En Canarias se registraron casi 300 denuncias en 2013. Es lo que se conoce como el síndrome del emperador o del tirano. Es importante que los padres estén atentos a cualquier comportamiento que consideren anormal en sus hijos. Hemos querido saber algo más sobre este tipo de violencia, Gilberto Isande, de la mano de un profesional. Sí, buenas tardes. Hablamos de un fenómeno en el que se produce el maltrato de hijos a padres. Se ha instalado en la sociedad desde hace ya algunos años, hay registros, se producen como unas 6.500 denuncias que cada año llegan a la Fiscalía General del Estado. No solo hablamos de maltrato físico, incluso tenemos que hablar de maltrato psicológico. Comienza además muy pronto. Hemos querido conocer algo más de este síndrome del emperador con Eva Pellicer, de la Vocalía de Infancia, Adolescencia y Familia del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, primero que nada, ¿qué lleva a un niño a agredir a sus padres? Bueno, pues realmente un niño agrede a sus padres no por una única causa, como cualquier tipo de problema, se debe a múltiples factores, ¿no? Y es difícil identificar uno solo, pero si tuviésemos que hablar uno que tuviese más peso, probablemente estaríamos hablando de los estilos de socialización de los padres, de la forma de educar de los padres. ¿Existe algún tipo de familia concreto en el que se produzca con mayor frecuencia este tipo de situaciones? Bueno, realmente es difícil señalar un tipo de familia como causa-efecto, pero sí es cierto que los estudios apuntan a que aquellas familias con estilos de socialización parental permisivos, autoritarios o muy sobreprotectores conllevan a este tipo de situaciones, ¿no? Eva, muchísimas gracias, buenas tardes. A ustedes, gracias. Suceden estos casos muchas veces en familias que prefieren ocultar que este problema ha llegado al seno familiar. En todo caso, en cuanto se perciba algún tipo de comportamiento raro en este sentido, lo conveniente es, lo dicen los profesionales, el sentido común y, desde luego, cuando la cosa ya va a más, pues ponerse en manos precisamente de psicólogos, de profesionales en esta materia. Muchas gracias, Gilberto. Ya lo ves, Isabel, es un tema que preocupa y mucho, y de eso sabe la Fiscalía de Menor de la provincia de Las Palmas. Pues sí, tenemos precisamente con nosotros a Montserrat García, que es decana de la Fiscalía del Menor de Las Palmas. Gracias por venir. Gracias por invitarme y buenas tardes. Se dice que es una auténtica epidemia oculta. A muchos padres les avergüenza ese comportamiento de los hijos y no denuncian, ¿no? Sí, es cierto, aun cuando últimamente estamos detectando denuncias más tempranas, lo habitual es que los padres esconden las agresiones de sus hijos pues durante muchos años, hasta que la situación es insostenible y se exterioriza a través de agresiones físicas potentes y muy violentas, y se ven abocados y obligados a denunciar. ¿Cuál es la situación en Canarias? ¿Somos una de las comunidades con más o menos agresiones de este tipo o denuncias? Digamos que estamos a la cabeza de las comunidades autónomas donde se producen más agresiones, con unos números similares en cuantía de población, como puede ser Andalucía u otras comunidades autónomas. En Castilla y León, Castilla-La Mancha, los índices son más leves que los que se pueden tomar aquí en esta comunidad autónoma. Pero quizás el hecho de que haya aumentado ese número de denuncias significa que se confía un poco más en el trabajo de la Fiscalía y en la labor un poco de los trabajadores sociales para poder apoyar a las familias, ¿no? Hombre, para llegar a esa conclusión yo creo que la reflexión debe de ser más profunda.
pero a la vista de lo que vemos día a día en la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, sí que observamos que las denuncias son más tempranas, que los padres denuncian situaciones a requerimiento de servicios sociales, otro tipo de organismos como el Centro de Orientación Familiar, etcétera. Es decir, que en definitiva se sirven a otros profesionales y acuden a Fiscalía buscando una ayuda temprana, anticipando la intervención y posibilitando mucho más éxito en el cumplimiento de una medida judicial. Montserrat, esto lo denomina mucha gente el síndrome del emperador. Nosotros lo hemos visto con anterioridad en muchos casos, hasta en televisión, Nacho. ¿Qué ejemplos encontramos? Sí, hemos encontrado un ejemplo claro en una muy conocida serie telenovela latinoamericana. En ella se muestra a un joven que sufre este síndrome del emperador y muestra pues su día a día en la escuela o en su casa. También muestra cómo sus padres luchan contra este problema. Me vuelvas a decir esas cosas y te juro que te mato. Ya, César. Es que... ¡Ay, ya no te me acerques! César, ¿me empujaste? Ay, ni hagas drama, ni que fuera la primera vez. Y mejor vete, deja mejor en paz si no quieres que te haga algo peor. Hijo, por favor. César, por favor. Eso es para que nunca se metan conmigo. ¿Qué haces? No vas a tener videojuegos hasta que nos pidas una disculpa a tu tía, a tu compañera, a tu mamá y a mí. ¡Dámelo! Si me quitas mi consola, te pego, ¿eh? Te juro que te pego. Bueno, pues era el fragmento de esta telenovela que queríamos ilustrar el tema que estamos tratando con ello. Aparece en televisión, Montserrat, pero ¿cuáles son las denuncias más habituales? ¿Maltrato, coacciones? ¿Cuáles son las más habituales? Las más habituales son de todo tipo. Normalmente las conductas de injurias, amenazas leves y coacciones son las que más se presentan en Fiscalía en la actualidad. Por eso que he dicho que los padres, ante conductas de sus hijos que se salen de la normalidad, inmediatamente denuncian buscando una ayuda. Y también tenemos pues demasiadas denuncias por maltrato habitual, maltrato físico y también psicológico de los menores a sus padres. ¿Y hay un perfil determinado de hijo que realice este tipo de agresiones a sus padres o se ve variado? Como he escuchado anteriormente a una profesional, lo cierto es que no hay un perfil único, ni tampoco podemos dar unas características comunes a todos los menores. Afecta a cualquier estrato social y nivel socioeconómico. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en familias de un nivel socioeconómico adecuado se caracteriza fundamentalmente porque el menor pues presenta este denominado síndrome del emperador. Es un menor con baja tolerancia a la frustración, no respeta la norma, el principio de autoridad, ni a sus padres, ni en la escuela, ni en ningún tipo, aunque curiosamente estos chicos suelen tener un buen comportamiento en el ámbito escolar y toda su frustración y rabia se va a casa, ¿no? La trasladan en casa con sus padres. Y por otro lado también tenemos menores que tienen una problemática generalizada, no solo en el ámbito familiar, consumo de sustancias estupefacientes, vinculación a grupos de riesgo, familia desestructurada. Hay mucha clase de estos chicos que tienen problemas en todos los órdenes y también en casa. De hecho, Montserrat, si te parece, hay muchos de estos jóvenes que tienen mal comportamiento fuera de casa, se comportan mal también en el exterior. Por ejemplo, Nacho, ¿qué hemos encontrado al respecto? Bueno, es lo que se conoce como el bullying o el acoso escolar. Justo precisamente hablábamos de ello la semana pasada en este programa con la Asociación Canaria contra el Acoso Escolar y nos daban un dato verdaderamente preocupante. 7 de cada 10 menores escolares en Canarias sufre bullying. Nos decían además lo importante que es para los padres identificar que sus hijos están sufriendo este acoso. Tipo de sintomatología que sería ya los trastornos del sueño, trastornos alimenticios, depresiones, falta de motivación, ánimo para ir a la escuela sobre todo. Según nuestros datos, nosotros podemos hablar de la incidencia que hay en Canarias y es muy alta. Estamos hablando de un 70% aproximadamente. Bueno, pues ya vemos ese porcentaje, el 70%, 7 de cada 10 escolares en las islas sufren ese acoso escolar. Es una cifra grave, pero no siempre lleva aparejado que un maltratador de sus padres también ocasione bullying en el colegio, ¿no? Ni muchísimo menos, son dos temas que pueden coexistir, pero lo habitual es que no tienen absolutamente nada que ver. Deberíamos de deslindar claramente la violencia intrafamiliar y el perfil del menor maltratador, del menor acosador o el menor que comete delitos contra la integridad moral en el ámbito escolar. De
todas maneras, esas cifras de 7 de cada 10 habría que precisar a qué entendemos por acoso escolar o por bullying. Creo que, sin riesgo a equivocarme, son demasiado abultadas, porque bien es cierto que se han incrementado las denuncias en Fiscalía y en los colegios. A nosotros solo nos llegan las más graves, porque hay un principio, digamos, de intervención mínima. No todas las conductas que se denuncian se pueden encuadrar dentro de una conducta de bullying o acoso escolar. Digamos que se ha extendido la utilización de esa terminología para aplicarla a supuestos que son agresiones concretas y puntuales entre adolescentes en el colegio, pero que no tienen nada que ver con el bullying, porque el bullying es una conducta de humillación, maltrato de un grupo hacia una persona. Entonces habría que deslindar las conductas de agresiones, como digo, puntuales que se producen en el ámbito escolar, que sí que es cierto que son numerosas y que existen muchas denuncias, pero no tiene nada que ver con el acoso escolar como tal. Gracias a Dios no son tantos los casos de bullying como tal que nos llegan a la Fiscalía, porque si no deberíamos estar mucho más preocupados de lo que ya estamos. Volvemos, Montserrat, si te parece, al ámbito de la violencia intrafamiliar. Te he escuchado hace poco decir que estos jóvenes que agreden a sus padres tienen una cierta sensación de impunidad. ¿Falla la educación o falla el marco legal existente? Fallan muchas cosas. El marco legal considero que no falla, porque esa sensación de impunidad no se los aplica a los menores de la violencia intrafamiliar. Es común en toda clase de menores, fundamentalmente cuando acuden con 14 años a Fiscalía. Pero es verdad que en el ámbito de violencia intrafamiliar los menores no son conscientes que insultar a sus padres, amenazarlos, etcétera, vaya a tener unas consecuencias. Quizás porque en casa nunca han respetado esos límites, se enfrentan por primera vez ante un fiscal de menores y le dices que todo acto tiene sus consecuencias y que ese acto va a tener como consecuencia una medida judicial, que es la respuesta sancionadora educativa que prevé la ley del menor. El marco legal es suficiente y adecuado, lo que pasa es que hay que utilizarlo y aplicarlo bien. Las medidas judiciales que se prevén en la ley son suficientes. Entendemos que ni el discurso habitual de la rebaja de la edad... Ese discurso lo descartaríamos. Por supuesto, y el endurecimiento de las medidas también, más allá del sentimiento popular ante hechos puntuales muy graves, que consideramos pues bueno, que ahí habla más que la cabeza el sentimiento. Pero existen medidas judiciales, lo importante es que haya una buena ejecución de las medidas judiciales. Y quizás es en ese punto, cuya competencia corresponde a la entidad pública de esta comunidad autónoma, encontramos algunas fisuras o creemos que el contenido de las medidas debía de ampliarse con una mayor intervención, ofertar mucho más recursos, más intervención psicológica a los menores y mucha más intervención familiar para garantizar mayores éxitos, que es la reinserción social del menor, que es lo que busca cualquier medida judicial. Porque una vez que el juez de menores emite ya un veredicto al respecto de ese joven o menor que ha tenido ese problema, hay varias posibilidades. ¿Cuáles serían? Pues dependiendo de la gravedad de los hechos y dependiendo de las circunstancias del menor. Tanto si existen otros expedientes en Fiscalía por otros maltratos a cualquiera otro de sus familiares, porque normalmente no solo maltratan a un familiar. Inicialmente comienzan con la madre, pero luego se extiende a prácticamente la totalidad de la unidad familiar. En los casos más graves podríamos hablar de un internamiento en un régimen semiabierto, un internamiento terapéutico, porque algunos de estos chicos presentan trastornos de conducta. Luego es una medida restrictiva de la libertad. Luego existe otra medida que tiene mucho éxito y quizás es la medida más idónea para conseguir lo que se pretende en la violencia intrafamiliar, que es minimizar y venir a, digamos, a eliminar ese conflicto intrafamiliar, que es a través de la convivencia en grupo educativo, en la que se aparta al menor del entorno familiar en un grupo de convivencia y a partir de ahí los profesionales trabajan con el menor y su familia y con ambos al mismo tiempo. Y lo que pretenden es pues eliminar todos esos conflictos no resueltos, dotar de habilidades a los padres, porque muchas veces los padres no saben cómo enfrentarse a los problemas de sus hijos, los hijos se sienten incomprendidos y quizás la respuesta del padre no es la más adecuada, aunque la haga con su mejor intención, y esta medida tiene mucho éxito para esta clase de delitos. Y luego existen otras medidas de medio abierto, como una libertad vigilada, que consiste en diseñar una medida a medida del menor, pero esta está fundamentalmente reservada para aquellos menores que no solo tienen problemas en el ámbito de la violencia intrafamiliar, son menores inactivos, absentistas, que presentan consumo de tóxicos, y es una medida, digamos, completa que interviene en todas las esferas de la vida, en la personal, en la educativa, en la social, en la psicológica, de todo orden. Pues Montserrat, gracias por estar con nosotros y por aclararnos un poco más esta problemática de la violencia intrafamiliar. A ustedes por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Seguimos adelante porque es la hora de conectar con la redacción de Deportes para ver qué están preparando nuestros compañeros para el Telenoticias. Dani Álvarez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola Isabel, muy buenas tardes. Pues mucho que contar este jueves en materia deportiva también, empezando por la rueda de prensa, la primera ya oficial del nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife, Josep Lluís Martí, que ha hablado de lo que piensa implantar en el equipo blanquiazul en cuanto a estilo de juego y por supuesto en cuanto a objetivos, salir del descenso de segunda división. También ha hablado el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que se tiene en la previa del partido de mañana frente a la Real Sociedad. Veremos qué es lo más destacado que ha dicho el técnico amarillo en la Champions. Por supuesto nos faltará el repaso a los resultados de ayer para los equipos españoles, victoria del Barça, derrota del Valencia. Más cosas en baloncesto, por ejemplo, el Herbalife Gran Canaria no pudo ayer brindar una victoria a su compañero Kyle Kuric en la visita al Alba de Berlín, cayó derrotado con cierta polémica arbitral, luego lo detallaremos. Y en el Iberostar Tenerife, convocatoria de prensa urgente, a ver qué es exactamente lo que ocurre en torno al club aurinegro, porque todas las miradas se dirigen ahora mismo al técnico Alejandro Martínez. Habrá tiempo para todo esto y para muchas otras cuestiones, incluso para hablar de juego limpio en el fútbol, por ejemplo. Todo esto luego en los deportes del Telenoticias 1, Isabel. Cambiamos de asunto. En Tenerife, numerosas personas hacían una larga cola esta mañana por fuera del recinto ferial para lograr ser los primeros en acceder a las ofertas que ya están abiertas al público en Exposaldo 2015. Muchos artículos de todo tipo a precios de liquidación lucen ya en los 130 stands ubicados a lo largo y ancho del recinto ferial. Allí hoy ha estado Chasira Sierrera para mostrarnos algunas de las novedades de la feria. Cuéntanos. Exposaldo 2015 comienza ya como el mayor evento de Canarias dedicado a la venta de productos de saldo, liquidaciones y muy buenas ofertas. Antes nos quedamos con la moto de madera, una moto de madera tamaño natural que además está hecha a mano y de las que nos va a hablar la propietaria de este stand que está ubicado, como decimos, en Exposaldo. Cuéntenos, porque es uno de los artículos más llamativos, ¿verdad? Sí, es espectacular, es a tamaño natural, totalmente hecho a mano y es una pieza prácticamente única. Pero si alguien desea adquirirlo en tamaño más pequeñito, hay desde 3 euros chiquititos y van creciendo según el precio. Pero vamos, esta es una pieza única, tallada a mano y que solo la tenemos en Popo Import. Hay cosas impresionantes. ¿Qué más podemos encontrar, por ejemplo, en esta tienda? Mira, hay muchísimas cosas trabajadas con cristalitos, tenemos unas lámparas espectaculares que están hechas de fibra y después trabajadas a mano con cristal en diferentes coloridos. Lo tenemos de diferentes formas, hay los elefantes, calaveras, en forma de huevo que son muy original, o también los famosos donuts que los hay en todos los tamaños, hay 4 o 5 tamaños diferentes dentro de los donuts. Hay muchas piezas también trabajadas en cristal como un cenicero, pequeños platitos a 1 euro, 2 euros, 3 euros, así que hay una variedad de productos de muy buena calidad, muy bonitos y a un precio también muy asequible. Eso es un detalle importante porque desde luego los precios, estamos hablando de una feria de precios de saldo. ¿Qué precios podemos encontrarnos, por ejemplo, en estos productos de cristal que parecen más delicados? Pues mira, hay lámparas pequeñitas, que hay una de 12 euros, el huevo pequeñito sale 12 euros y de ahí podemos subir hasta el mayor, que ya es muy grande, que llega a 78 euros. Pero lo normal, de 15, 20 euros, están lámparas preciosas en todos los colores, trabajadas a mano y la verdad que son una auténtica maravilla. Realmente los visitantes, hoy ha abierto la feria, hay muchísima gente por los pasillos, hay muchísima gente que se ha parado, que se paran todos los stands y fundamentalmente en este me imagino que se han quedado impresionados con los productos que hay, con la calidad de los productos y también con el precio. Sí, sobre todo eso, ha quedado muy llamativo el stand, la verdad, la gente ha venido mucho, acabamos de abrir y tenemos muchísimo éxito ya nada más abrir, así que yo creo que sí, que hemos impresionado un poco, que es lo que queríamos. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte durante estos días. En principio nos vamos ya de la Feria Exposaldo en Santa Cruz de Tenerife, donde, repetimos, hay numerosos productos
con muy buenas ofertas y desde luego que vale la pena venir y darse un paseo porque seguro que algo nos llevamos nosotros e intentaremos no hacerlo. Gracias, Chasira. Si apuntamos ese espacio Exposaldo en Santa Cruz de Tenerife y además hoy han comenzado los trabajos para rehabilitar la zona recreativa de La Caleta en el municipio gomero de Hermigua. Esta playa, que sufrió numerosos daños a causa del oleaje y las lluvias de las últimas semanas, es, Ana Ramos, una de las zonas más importantes de ese municipio. Este es el aspecto que ahora mismo presenta la zona de baño de la playa de La Caleta. Estamos en Hermigua, costa norte de La Gomera, donde, como siempre, el oleaje pues suele ser bastante intenso. Mar del Norte, al fin y al cabo, pero la semana pasada el oleaje fue realmente importante, olas de gran tamaño y causaron muchos daños en esta zona recreativa. Pedro Negrín, alcalde de este municipio, alcalde de Hermigua, en esta zona recreativa que es una de las más importantes a nivel turístico y de ocio de este municipio. Pues sí, efectivamente, tal vez sea la zona más importante que tengamos en nuestro municipio. Tenga usted en cuenta que es muy visitada por todo el tema del turismo invernal y le pongo un ejemplo que es una de las zonas donde asiduamente nos visita la propia canciller de Alemania. Que Angela Merkel es una de las habituales de esta zona, ¿no? Efectivamente. Como muchos de los turistas que estamos viendo en este momento, los trabajos ya comienzan a llevarse a cabo. Eduardo Toledo, que es arquitecto técnico de este ayuntamiento, ¿cuáles son las actuaciones que tienen que llevarse a cabo para rehabilitar la playa? Pues como verán, se está procediendo a retirar los callados y la maleza acumulada a raíz del último temporal de mar. A continuación se procederá a reponer los servicios afectados, tal es el caso de algunas luminarias, arquetas, varios metros de canalización eléctrica y por último se procederá a hacer algunas actuaciones tendentes a evitar daños no solo del mar, sino de las aguas que acarrea la cañada cercana y la rampa de acceso a la playa. Se van a canalizar esas aguas hasta el barranco cercano. Muchísimas gracias. Pues como pueden ver, se está rehabilitando, limpiando la zona aledaña a la ermita y también del merendero, pues las olas llegaron justo hasta aquí arrastrando muchísimos callados, muchísima tierra y comienza así a rehabilitarse esta zona recreativa, la playa de La Caleta en Hermigua. Gracias, Ana. Nos trasladamos ahora al Hierro, allí mucha gente está desconcertada con una pequeña obra. Se trata de una bicicleta, como lo oyen, una bicicleta que se encuentra en una de las vías de acceso principales a Valverde. Eduardo Pulido, ¿por qué tanto misterio? Esta es la obra que ha despertado la curiosidad en la isla del Hierro. Se encuentra localizada aquí en la vía principal que conecta la capital de la isla, Valverde, ya saben, con los pueblos del norte, el Mocanal, Guarasoca y Erese. Es una obra realizada en acero inoxidable, con acabados en madera. Y por aquí tenemos a la persona que nos va a desvelar este misterio porque usted es el artífice de todo este monumento. Bueno, yo no lo hice, yo no lo construí, pero bueno. La idea es suya. La idea sí es en reconocimiento, en homenaje a los pueblos de Barlovento, Mocanal, Erese y Guarasoca, que en la década de los 50 y de los 60 era su único medio de transporte, ¿no? Estudiantes, comerciantes, agricultores, todos venían en bicicleta. Todo esto se hizo bajo el mandato de Eulalio Elviro Reboso cuando era consejero de obras del Cabildo Reño. Yo no sé si a usted le pasa como a nosotros, que muchos le preguntan qué simboliza, porque no solo los foráneos, sino sobre todo muchos herreños. Bueno, los herreños jóvenes, los herreños mayores como yo, sabemos que ese era el medio de transporte en esa época, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, es simplemente un recuerdo, un homenaje al pasado, sobre todo de los pueblos del norte, que hoy en día, como decía nuestro amigo, no conocen tanto los jóvenes. Gracias, Eduardo. Vamos con la Semana de la Ciencia y la Innovación, que va a celebrar su edición número 11, con más de 100 actividades gratis en todas las islas. Se trata del mayor evento de difusión científica del archipiélago, en el que participan 60 entidades y que llega a casi el 30% de la población, es decir, a unos 600.000 canarios. Este año se celebra desde el 9 al 22 de noviembre y cuenta con un presupuesto de 158.000 euros, un 26% más que el año pasado.
Pues eso, que haya conocimiento, que haya actividad, que esa semana sea un referente para que todo el mundo en Canarias sepa que hacemos conocimiento y que están trabajando universidades, centros de investigación, etcétera. Y un poco esa es la dinámica, yo creo que intentando consolidar a lo largo de los años para que este concepto cale en los alumnos, cale en los universitarios y pueda haber en el futuro ciencia en Canarias. Otra cita en Las Palmas de Gran Canaria. Del 10 al 19 de noviembre va a tener lugar una serie de conferencias con motivo de los 40 años de democracia en España. Conferenciantes como Ángel Viñas o Gregorio Morán van a analizar desde puntos de vista novedosos la dictadura y la transición, aspectos de nuestra historia que, según los organizadores, son poco conocidos. Yo creo que hay que arrojar bastante luz sobre la dictadura, pero también hay que explicar, y por eso lo hemos contemplado en el programa, que la transición, digamos, es una consecuencia de los 40 años de la dictadura. Quiere decir, hay una continuidad que no se puede soslayar. Nos vamos ahora a La Palma y se han descubierto nuevos yacimientos arqueológicos en numerosos enclaves costeros. Sin embargo, Javier Sánchez, se desconoce su significado. Misterios de la prehistoria de La Palma siguen surgiendo de forma continua. Con nosotros tenemos a Jorge País, arqueólogo del Cabildo Insular de La Palma. Jorge, porque tenemos aquí unas cazoletas muy curiosas que se han descubierto hace muy pocos años y que todavía no se saben exactamente para qué sirven o para qué sirvieron en su momento. Sí, efectivamente estamos en la zona de los Cancajos, junto a uno de los grupos más interesantes, hay aproximadamente unas 60 de tamaños grandes o medianos. Este tipo de yacimientos están concentrados sobre todo en el este de la isla, aunque también aparecen por toda la vertiente del norte. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en esta parte, al ser más antiguo, hay acantilados gigantescos, pero en todos los porís y existen, ¿no? ¿Con qué están relacionados? Pues seguramente tiene que ver con ritos mágico-religiosos, de fertilidad, de fecundidad. Hay que tener en cuenta que los recursos alimenticios del mar eran muy importantes para los benauaritas, especialmente cuando llegaba el verano. ¿Y cómo se hicieron? Pues muy fácil, es simplemente golpeando con piedras hasta haciendo un hueco, luego se abrasionaban con otras piedras, hasta alcanzar el tamaño y la profundidad deseada. Y además hay en otras islas y también se han ido descubriendo con los últimos tiempos. Efectivamente, nosotros acabamos de presentar un trabajo en las jornadas de Fuerteventura Lanzarote, donde hacemos una comparación entre las posetas de La Palma y los pilones de Fuerteventura y Lanzarote, pero también están en Gran Canaria, en Tenerife y seguramente en el resto de las islas. Muchas gracias, Jorge. Este es uno de esos misterios que habrá que estudiar mucho para conocer definitivamente cuál es la existencia, por qué existen estos pilones aquí en la isla de La Palma. Gracias, Eduardo. Un descubrimiento muy interesante. Y en Lanzarote hay proyectado un museo subacuático, el primero de Europa, que está previsto que abra sus puertas en enero de 2017. Hoy en la isla de los volcanes han recibido buenas noticias José María de País. Ya hay luz verde para comenzar a trabajar en este nuevo espacio. Efectivamente, buenas noticias para Lanzarote porque podemos decir que en 2017 Lanzarote contará con un nuevo museo, en este caso un museo subacuático. Nos va a detallar cuáles son las nuevas noticias el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, que se encuentra con nosotros. ¿Qué es lo que se ha anunciado hoy, Pedro? Bueno, pues lo que hoy se ha anunciado es que en un tiempo récord, para lo que suelen tratar este tipo de concesiones, el Ministerio de Medio Ambiente en 15 meses y tras todos los informes sectoriales, que son múltiples, por fin nos ha dado una concesión administrativa a los centros de arte, cultura y turismo para los próximos 50 años, que podamos instalar este primer museo submarino de Europa. O sea, decimos que el museo ya tiene luz verde y para quien no conozca el proyecto, ¿esto qué va a significar para la isla de Lanzarote? Bueno, esto va a significar, está significando ya incluso antes de nacer, una proyección de la imagen de la isla internacional vinculada a ese concepto por el que ya somos famosos, el arte en la naturaleza, en tierra, gracias a César Manrique, y a partir de ahora también bajo el mar, gracias a una figura con el enorme tirón mediático que tiene Jason de Caires en el mundo, ¿no? Claro, la gente está viendo esculturas y tienen que saber un poco cuál es el contenido, cuál es la filosofía de este museo. Bueno, pues la filosofía no es otra que preservar la biodiversidad marina y crear vida donde no la hay, que es para lo que se hacen muchos pecios. En este caso es un pecio vinculado a la cultura. Ese es el mensaje principal, además con figuras humanas reales, con material no contaminante, que muy al contrario ayuda a generar vida donde no la hay, ¿no? Hay que decir que en este caso el autor destaca precisamente porque es un amante del medio ambiente, ¿no? Sí, Jason de Caires, además de escultor y buzo profesional, es conocido medioambientalista
y son múltiples las campañas que él ha emprendido a lo largo y ancho del planeta precisamente defendiendo esos valores, ¿no? Bueno, pues podemos decir que Lanzarote, como decía al principio, va a contar con un nuevo museo que lo gestionarán los centros de arte y cultura del Cabildo de Lanzarote y que sin duda será un activo más para la isla de los volcanes. Gracias, José María. Un museo muy original en Lanzarote. Y hoy además se ha inaugurado una exposición que recoge 50 piezas de pintura y dibujo en la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria. Es la manera de compensar las horas y el esfuerzo dedicado a su elaboración. Los autores son las personas que atienden los distintos centros de día de Gran Canaria dedicados a la salud mental. Es ya la 9ª edición de esta exposición que a través de distintas técnicas ofrece una visión propia del mundo y también del arte. Ellos ponen muchísimo interés durante todo lo que es el curso dentro del centro de día, los monitores y profesores de pintura y todo eso, pues les enseñan a pintar, ellos están muy motivados. Ahora nos vamos al norte de Tenerife. Allí se celebra estos días el concurso de Canaricultura Villa de la Orotava. Casi 1.300 ejemplares de diferentes razas de canarios compiten por ser el mejor en las categorías de postura o color. Son pájaros únicos, muy valorados por los aficionados, que pueden llegar a pagar cientos de euros por algunos de ellos. Giboso español, Gloster inglés, rizado del norte o rizado de París. Y así hasta 27 razas de Serinus canaria. La especie de canario silvestre de las islas se reúne estos días en la Orotava en la edición número 12 del concurso de Canaricultura de la Villa. Todo el pájaro que sea de calidad es valioso, pero después hay pájaros que valen más que otros, por supuesto, por la dificultad también de sacar, tiene una añadida. Son casi 1.300 pájaros los que optan a llevarse alguno de los premios. Los más llamativos, los que compiten en las categorías de color y de postura. Por ejemplo, este pájaro que a la gente a lo mejor llega y lo ve la primera vez, le parece un pájaro súper extraño, diferente, pues aquí, sobre todo en Tenerife y en Canarias, es un pájaro muy valioso. Una afición que lleva al coleccionista a desarrollar ejemplares únicos como este. Es trabajo de muchos años para poder tener unos pájaros idóneos y que tener tu propia línea y que después todos los pájaros te salgan muy parecidos y lo más cerca del stand posible. Las aves concursantes permanecerán expuestas para disfrute de curiosos y aficionados hasta el próximo domingo. Y estén atentos al siguiente espectáculo. Allí el público es el guionista y el director de la obra, que cada noche es diferente y única. Les hablamos del teatro de improvisación de la compañía canaria Impropio. El próximo 20 de noviembre se van a subir al escenario del Centro de Iniciativas de La Caja para presentar el espectáculo que lleva el mismo nombre de la compañía. Cariño, que necesito que me den más, que me siento aquí en la plaza del pueblo. Te conozco, mascarita, te conozco. Ellos son Impropio. No es un grupo de teatro al uso, pues sus montajes se basan en la improvisación y en la habilidad de sus componentes para crear historias a partir de una frase o idea que les propone el público. El que nace leyó muere de quién, tú sabes, ¿no? Nosotros estamos en sus manos, literalmente, y es muy divertido. Lo bonito de este teatro es la magia que tiene, ¿no? Esa magia que se crea. Experimenta la sensación de que el espectáculo va con ellos, de que el espectáculo también les pertenece. ¿Va a ir tu madre? Ay, mi madre. Pues tendré que decírselo a la mía. Por eso cada función es diferente y única. Esta forma de hacer teatro de Impropio es pionera en Canarias. Sus componentes llevan 3 años actuando en diferentes locales y ahora presentan un espectáculo mucho más cuidado junto al músico Yone Rodríguez. Se ha hecho crecer el espectáculo para poderlo pasar a lo que es el teatro. Ya están a la venta las entradas para este espectáculo el 20 de noviembre a las 8:30 en el SICA. No se lo pierdan. Y vamos ahora a Fuerteventura. Ahí va a dar esta tarde la bienvenida al Festival WOMAD 2015. Sobre los 2 escenarios ubicados en la playa de Gran Tarajal van a pasar este viernes y sábado 24 artistas. Hasta allí nos vamos. Almudena Betancor, ¿ya está todo listo? Así es, en tan solo unas horas se inaugurará este Festival WOMAD 2015 aquí en la playa de Gran Tarajal. Un festival donde ya se ultiman los preparativos. Con nosotros se encuentra el alcalde del municipio. Muy buenas tardes, alcalde. Buenas tardes a ti. Bueno, ya está prácticamente todo preparado para recibir a este WOMAD 2015. Pues sí, llevamos ya meses trabajando para
para que este evento, para que el listón que pusimos el año pasado se supere este año. Todas las concejalías del ayuntamiento y, como tú sabes, las consejerías del Cabildo Insular de Fuerteventura se han volcado en un evento que entendemos que es de nivel mundial. Estamos hablando de WOMAD, que solo con su nombre ya implica calidad musical y un espectáculo sin límites, y nosotros vamos a intentar que todas las instalaciones estén acorde a la calidad que este festival requiere. Un festival que estamos viendo en uno de esos escenarios y donde se subirán pues 24 artistas procedentes de 4 continentes y donde también se espera bastante afluencia, más de 15.000 personas que también ayudarán a la repercusión económica de esta localidad, ¿no? Efectivamente, está todo preparado para acoger a esa cantidad de personas que duplica la población actual del propio pueblo, y bueno, las infraestructuras que se han preparado, tanto de aparcamientos como de zonas de acampada, como de los propios bares y cafeterías del pueblo, están preparadas para acoger efectivamente esa cantidad de personas, que es lo que se acordó en la Junta de Seguridad y que está todo preparado para ello. Muy bien, muchísimas gracias, alcalde. Pues bueno, ya lo están viendo. Ya está casi todo preparado para recibir a este WOMAD 2015 que se inaugura esta tarde a partir de las 7:30 con esa apertura de mercados aquí en Gran Tarajal. Gracias, Almudena. El WOMAD, la cita sin duda de este fin de semana. Y hoy se ha presentado el espectáculo que la Orquesta Filarmónica va a dar el próximo sábado en Ingenio, en Gran Canaria. La orquesta vuelve a la villa después de 7 años en uno de los actos más relevantes dentro de la festividad del 200 aniversario de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. El concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria será uno de los actos más importantes dentro del bicentenario de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria en Ingenio. Después de varios años vuelve a tocar en el municipio. La orquesta vuelve después de 7 años sin actuar en ella y vuelve pues con un director de gran nivel, que es la primera vez que dirige a la orquesta, que es el venezolano Manuel Hernández Silva, que va a ofrecer un concierto bastante popular, de aproximadamente 1 hora de duración. Este concierto, que tendrá lugar el próximo sábado, día 7 de noviembre, se ha convertido en uno de los actos más esperados. La relevancia que tiene, naturalmente, bueno, pues lo que es el que venga pues aquí a la Filarmónica de Las Palmas, y por eso, bueno, pues tenemos una gran ilusión y está la gente esperándolo, y bueno, pues va a haber pues un lleno completo, naturalmente, en la iglesia y fuera de la iglesia. Durante varios meses se han estado desarrollando diferentes actividades. El bicentenario de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria continuará su celebración durante todo este mes de noviembre. Vamos terminando, es el momento, Nacho, de ver la previsión del tiempo para las próximas horas. Sí, como cada día a esta hora les invitamos a todos ustedes a ver algún punto del archipiélago, cómo está el tiempo en estos momentos, y hoy les invitamos además a darse un chapuzón en Playa del Inglés, en la isla de Gran Canaria. Como vemos, el cielo está casi despejado, hay alguna que otra nube, eso sí, el mar vemos que está un poco picado hoy, el sol luce en todo su esplendor y, como ven, muchos turistas se animan a darse un baño. Con estas apetecibles imágenes vemos ya la previsión completa para mañana. A las puertas del fin de semana, este viernes, el tiempo seguirá soleado en casi todo el archipiélago. Encontraremos alguna que otra nube a menos de 1000 metros de altitud en zonas del norte y nordeste, y crecerán algunas a partir de mediodía en las medianías del sur y del oeste de las islas occidentales. Las temperaturas cambiarán poco. El viento soplará del nordeste flojo y en el mar, en las costas abiertas al norte, habrá olas de mar de fondo de 1 a 2 metros de altura. Buen tiempo mañana y esperemos que también el fin de semana. Esperemos que sí. Gracias, Nacho. Hasta mañana. Hasta mañana. Y vamos terminando ya, porque hoy les decimos adiós con imágenes de la charca de Maspalomas, que luce su mejor cara tras las pasadas lluvias. Que pasen una feliz tarde. Adiós.